Ok. Bueno, diseño de puesto, habíamos dicho que es el proceso de organizar el trabajo de cada puesto en relación a las tareas, responsabilidades y relación que se tendrá dentro de la estructura organizacional. Esta definición pues la tienen ustedes en la presentación anterior. Vamos a profundizar un poquito. eh, ok, es que es un análisis de cargo, procedimiento para establecer obligaciones, habilidades que requiera un puesto y el tipo de persona que debe contratar para ocuparlo. El lunes les había dicho de que el descriptor es la herramienta final, como dice la compañera en los comentarios, que se utiliza para lo que es el reclutamiento y selección. Entonces, en esa parte de las obligaciones y habilidades que se requieren para contratarlo, estamos hablando del perfil del puesto. En el análisis del puesto es el procedimiento para determinar las responsabilidades de esto y las características. En el análisis de puesto proporciona información que se utiliza para la descripción de puesto, es decir, una lista de actividades. Las especificaciones del puesto, hablamos del individuo o las características que debe tener el individuo para que él pueda o ella pueda desarrollar las tareas que tiene la descripción del puesto. Entonces, al final, pues la herramienta final es el descriptor del puesto. Y dentro de la descripción del puesto es importante que ustedes tengan en consideración que dentro del análisis, cuando ustedes están escogiendo una metodología para hacer un tipo de este análisis, para recopilar la información que necesitan ustedes en el descriptor del puesto, las herramientas que se utilizan son cuestionario, entrevista o guía de observación. Son las básicas, son las que más se utilizan para ello, para recopilar esa información. Recuérdenlo porque puede ser pregunta de examen, qué herramientas se utilizan para elaborar el análisis de cargos o de puestos. Entonces, cuando les vengan al examen, puede ser que en algunas preguntas vengan en relación a cargo o en relación a puesto, pero estamos hablando de lo mismo para efectos de examen. Ok, ¿qué se necesita para que nosotros podamos realizar un análisis de puestos o diseño de puestos? Conocer la planeación estratégica. Por eso hablamos primero de la planeación, las funciones de la unidad administrativa donde se ubica el puesto, la estructura organizacional, el método y herramientas técnicas que se utilizarán para analizar el puesto. Esos son los elementos mínimos que se deben contemplar al momento de que ustedes vayan a hacer un estudio relacionado a mantenimiento o actualización de cualquier manual de organización, que esto está en el proceso en la fase de organización eh, de la administración. Entonces, conocer la planeación estratégica, las funciones de la unidad administrativa donde se ubica el puesto, estructura organizacional, el método a utilizar para recopilar la información y las herramientas técnicas. Las herramientas técnicas, ¿cuáles son las que yo mencioné? El cuestionario, licenciada, es una. El cuestionario. La entrevista y la observación. La entrevista y la observación. Excelente. Entonces, cuando se van a realizar un diseño de puestos, lo mencionábamos el día lunes, cuando la institución nace, cuando se crea un nuevo puesto de trabajo, es decir, cuando no existe dentro de la organización un puesto con las mismas características, cuando un puesto a consecuencia del establecimiento de nuevos métodos, procedimientos, tecnología, o bien se requieren nuevas competencias o nuevas habilidades, ¿verdad? O nuevas destrezas, la empresa de alguna forma se va a reinventar y va a hacer nuevas actividades, es ahí donde se hace una reingeniería de puestos y se hace toda esta, se diseña nuevamente los puestos. Ok, en este apartado tenemos aquí una estructura
organizacional, no, una imagen, una figura nada más de estructura organizacional. Las funciones, cuando hablamos de funciones, son atribuciones que se les da a los órganos administrativos, no a los puestos, a los órganos administrativos. Cada unidad administrativa es responsable de planificar, organizar, integrar, tener dirección y control de los recursos bajo su cargo. Esos son los 5 procesos administrativos en cada unidad, indistintamente si fuera jurídico, indistintamente si fuera mercadólogo, si fuera la unidad de producción, porque todos planifican, todos organizan, todos integran, todos tienen una dirección y todos tienen que tener control de la unidad táctica que tienen bajo su cargo. Entonces, son responsables de un proceso administrativo. En consecución, por supuesto, al objetivo general y específicos estratégicos. En ese sentido, cada unidad administrativa, en relación a su naturaleza, está constituida por una serie de funciones que permite su existencia. Si yo digo, cada unidad administrativa, en relación a su naturaleza, está constituida por una serie de funciones que permite su existencia, ¿qué quiero dar a entender acá? Cada unidad administrativa, en relación a su naturaleza, está constituida por una serie de funciones que permite su existencia. ¿Qué estoy dando a entender yo acá con este enunciado? Que va a ser creada específicamente para ella. No pueden haber 2 unidades iguales. 2 unidades iguales no pueden haber. Entonces tiene ciertas funciones cada unidad administrativa. Funciones. Y de las funciones, dependiendo de las funciones, de una función pueden hacer más de 10 tareas. Entonces, sigamos. Aquí tenemos un organigrama nominal, casi similar a los que se les compartió en Classroom. Aquí podemos visualizar que cada unidad tiene funciones o atribuciones a su cargo y las tareas se relacionan con el puesto y es el conjunto de actividades que aportan resultados de las funciones delegadas de la unidad administrativa donde se ubica en consecución a los objetivos organizacionales. Leamos detenidamente este enunciado donde dice las tareas se relacionan con el puesto y es el conjunto de actividades que aportan a los resultados de las funciones delegadas a la unidad administrativa. Analicemos esa parte. ¿Qué nos quiere decir ese enunciado? Solo ese enunciado chico que está acá. ¿Qué nos quiere decir? Algo nos quiere decir. Cada una de las tareas que va a tener cada uno de los empleados que pertenecen a ese departamento en conjunto van a formar una parte del objetivo general de la empresa. Van a ser un brazo, van a ser una mano, comprendo yo, licenciada, para poder llegar a un fin. Ok, más o menos. Yo creo que solo Ángeles va a tener puntos de participación al final del curso. Bueno, algunos cuantos, aunque son muy repetitivos por ahí. Ahí le va a enseñar la estadística después, Julia, cómo es la participación de cada uno. Y de conformidad al porcentaje de participación, pues así va a ser los puntos de participación en clase. Lo que quiero decir aquí, Ángeles, es de que el conjunto de actividades o el conjunto de tareas de cada uno de los puestos aportan a una función o 2 funciones o 3 funciones de
de un órgano administrativo. Las funciones de ese órgano administrativo en consecución a la planeación estratégica. Es decir, primero planificamos, luego decimos qué procesos administrativos van involucrados cada unidad, cada órgano que la integra en la organización, y posteriormente de las funciones segregamos o sacamos una serie de actividades o tareas que nos permiten cumplir con las funciones de la unidad y que nos permiten, esas funciones están de acuerdo a la planeación estratégica de la organización. Entonces, palabras simples, cada tarea es un brazo, un pie, un ojo de las funciones. Y las funciones es un cerebro de toda la organización. Si así lo queremos como comprender. Okay. Vamos. Un puesto, ya dije, ¿qué es un puesto? Es un conjunto de actividades dentro de una estructura organizacional. Es un conjunto de actividades dentro de una estructura organizacional que aporta resultados que han de contribuir al fin de una organización. Un puesto es una unidad de trabajo que integra un conjunto de actividades en relación a las funciones del órgano administrativo donde se encuentra ubicado. Y esa función del órgano administrativo, que es donde se encuentra ubicado, aporta valor a los objetivos o a la estrategia de negocio. No, ahorita nos fuimos de lo más particular a lo más general. Vamos a ver la otra parte. Ok, otras definiciones. Un puesto de trabajo ocupa una posición en la estructura organizacional. Posee un propósito específico integrado por las tareas y las actividades que realiza una persona. Un puesto de trabajo ocupa una posición en la estructura organizacional. Posee un propósito específico integrado por las tareas y las actividades que una persona realiza. Ok, cuando nosotros vimos el día lunes los elementos mínimos de un descriptor de puestos, dijimos de que la descripción de un propósito se realizaba con las principales tareas del puesto. Ok, segunda definición, la posición de cada puesto de trabajo indica el alcance de sus tareas, el nivel de autoridad y su relación con los otros miembros de equipo. Estas responsabilidades y condiciones lo diferencian un puesto de otro en la organización. Aunque un puesto sea multifuncional, debe delimitarse el alcance de su responsabilidad. Aunque un puesto sea multifuncional, debe limitarse el alcance de su responsabilidad. ¿Por qué? Porque está ubicado en una determinada posición dentro de una estructura organizacional. El puesto de trabajo permite identificar a una persona por el valor que se espera en sus tareas dentro de la organización. También ubicar en qué punto de su carrera administrativa se encuentra y qué posición dentro del equipo de trabajo está. Por eso se decía que era una unidad de trabajo. Una unidad de trabajo dentro de una estructura dentro de una estructura organizacional. Ligda Julia, ¿cómo comprende este concepto? ¿El puesto de trabajo, Ligda? Porque como hay... Ajá. El ¿Sí? puesto de trabajo, ¿cómo se comprende? En otras palabras. El puesto de trabajo, ¿cómo lo comprendo yo? Es la persona que va a ocupar el cargo del trabajo. ¿Sí? Que tiene la responsabilidad de realizar varias tareas asignadas. Ok. Uh-huh. Ok, excelente.
Vamos a ver. Anteriormente estábamos haciendo mención de que un puesto está dentro, se delimita en relación a la ubicación geográfica o en la ubicación dentro de una estructura organizacional. Está delimitado en cuanto a su nivel de autoridad y su relación con los otros miembros del equipo. Y que identifica a la persona por su valor que se espera en las tareas. En el organigrama, por ejemplo, si visualizáramos a un jefe de ventas de acuerdo con la estructura jerárquica, se observa que tiene un cargo. Hablamos de, se visualiza en el organigrama del puesto de jefe de ventas. De acuerdo con la estructura jerárquica, se observa que tiene a su cargo, ahí hablamos de cargo, el puesto de asesor de ventas. Y que está supervisado por el gerente comercial y que ocupa una posición de mando con otra jefatura del mismo nivel en su departamento y otros de la organización. Ahora bien, el gerente de ventas, voy a ver si el puntero me da acá. Es que quité mi... Vamos a ver. Acá sería el gerente comercial. No, aquí sería el gerente comercial. Gerente comercial, aquí estaría el jefe de ventas y podríamos tener, si dado caso así fuera la estructura, ¿verdad? Si solamente habláramos de 3 puestos. Se observa cada cargo puesto asesor de ventas, dice el jefe de ventas, tiene el asesor de ventas y está supervisado por el gerente comercial. Gerente comercial, jefe de ventas y el asesor de ventas, por ejemplo. Si estuviéramos acá, vamos a ver, control Z. Ya me quedó rayado acá. Aquí sería, perdón, en este sería. Aquí sería el gerente comercial. Aquí sería el jefe de ventas y aquí sería el vendedor. Aquí es un gerente general. Entonces, en el supuesto de estos 3 puestos en este organigrama, dentro de la estructura hay una unidad de mando y se ubica su línea, sus relaciones laterales con otros puestos de igual. Esto solamente es como ejemplificación de igual jerarquía, otros jefes en este apartado. Relaciones laterales de supervisión hacia abajo, ¿verdad? Y reporta hacia arriba. Entonces, la ubicación del puesto. Aquí el análisis sería, la ubicación de los puestos de trabajo nos delimita las líneas de autoridad y aunque sea multifuncional un puesto, se delimita también el alcance de la responsabilidad. No es responsable de toda la organización, solamente donde está ubicado. Ok. Descripción del puesto habíamos hablado. Propósito del puesto, la razón del ser del puesto dentro de la organización. ¿Para qué fue creado? ¿Sí? Perdón, no me quedó bien claro cómo explicó el anterior. Exacto. Okay. ¿Podría repetirlo, por favor? Vamos a ver. Ok. El enunciado dice,
Ujú. En el enunciado dice que tenemos en el supuesto, ¿verdad? Estamos hablando que dentro de una estructura, un puesto es, un puesto de trabajo ocupa una posición en la estructura organizacional. Eso fue lo que dentro de una de definiciones. Acá nos habla sobre el gerente de Comercial. ventas. Aquí, gerente de ventas. Y nos señala esto. Aquí está el gerente de ventas. Jefe de ventas, perdón, no es gerente. Jefe de ventas. Solo para efectos de ejemplificación, la figura dentro del organigrama es ovalado, pero no regularmente dentro de lo que ya vimos, el diseño tiene que ser homogéneo, cuadraditos o redonditos, como sea, pero homogéneo todo. Entonces, aquí está el jefe de ventas. Dice que está a cargo de un asesor de ventas. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de vendedores. ¿Sí? Aquí está el jefe de ventas, vendedores, y acá está el gerente comercial. Entonces, solo con esta ejemplificación nos dice que su línea de autoridad y su responsabilidad solo recae dentro de la estructura organizacional de conformidad a donde se ubica, que le reporta al gerente comercial, este jefe de venta le reporta al gerente comercial y supervisa al vendedor. Y tiene relación con otras jefaturas. Entonces, si hablamos del puesto, dentro de una estructura organizacional, ya nos delimita la comunicación, la supervisión y la responsabilidad. Es decir, este jefe de ventas solamente es responsable de su unidad y al personal que tiene bajo su cargo, no de toda la organización, solamente de la unidad donde se ubica. Y sí, su relación puede ser lateral con las mismas jefaturas, pero al único que le reporta es al gerente comercial. Y a él le reporta el vendedor. Entonces está delimitando la responsabilidad dentro de una estructura. No sé si... Sí, licenciada, gracias. Ok. Listo. Aquí estamos hablando de un propósito del puesto. Descripción del puesto. Propósito de la razón del ser del puesto en la organización, para qué fue creado, lo cual se deriva de las tareas. El resultado, es decir, las tareas principal y el resultado general que debe de lograr el ocupante del puesto. La descripción del puesto es el documento. Propósito del puesto, definición, razón de ser del puesto. ¿Para qué fue creado? El cual el propósito se desarrolla o se describe de las principales tareas. Ahora, la descripción del puesto es el documento de la herramienta final. Es decir, estamos hablando que recoge la información obtenida del análisis de puesto y esta será detallada en un inventario que describe todos los elementos mínimos que requiere el puesto. Es decir, su identificación del puesto, sus tareas, sus responsabilidades, las condiciones del puesto. Ahí va en la descripción del puesto. Ahora, las especificaciones del puesto define como el resumen de las cualidades personales y características y capacidades antecedentes requeridos para que realicen el trabajo. Es decir, las especificaciones del puesto se refiere a los requisitos mínimos que debe de tener un ocupante, el aspirante a ese puesto, para poder cumplir lo que dice el descriptor del puesto. Digo una pregunta. ¿Y eso quién, o por ejemplo, eso el reclutador es el que ve esas especificaciones del puesto?
o si cumple la persona con esas especificaciones del puesto. Claro, pero quien diseña la herramienta más importante una de las herramientas más importantes dentro de la unidad de recursos humanos es el descriptor del puesto. Si yo perfilé, hice un análisis de puesto bien hecho, escogí la metodología, escogí las herramientas, hice todo mi trabajo de campo, recopilé la información, lo vacié, lo alineé a los objetivos, a las funciones de la unidad administrativa, ese puesto, y también lo perfilé bien, puede tener un buen proceso de reclutamiento y selección. ¿Por qué? Porque desde los requisitos mínimos del puesto hice una buena convocatoria, porque la convocatoria va a salir del perfil académico que tenga en el descriptor del puesto para iniciar. Posteriormente hacemos lo que es después de la convocatoria ya se realiza el proceso de selección. Cuando hablemos ya de esto, el proceso de selección ya se verifica que cumpla los requerimientos. No, de hecho, cuando se recibe, porque el proceso de reclutamiento finaliza cuando llega un CV a recursos humanos, ¿verdad? Y cuando ya llega ese CV, hay una calificación del CV y se verifica que se cumplan los requisitos, por lo menos en el CV. Y si desde el CV no cumple los requisitos, se descarta. Ya no entra ni siquiera al proceso de selección. Entonces ya empieza con los procesos de selección cuando pasó la prueba el currículo. Iniciando por ahí. Gracias, licenciada. Ok. ¿Qué características debe llevar un propósito? Primero, que no exceda un propósito del puesto. Primero, que no exceda a 3 líneas. Solamente es aplicable al cargo en cuestión y no a otros. Empieza con un verbo, no tiene más de 4 verbos. Los verbos son usados con conducta observable, reflejan acción o referido a resultados, lograr, obtener, concretar, responsable de. Un verbo en tiempo presente, usa verbos tiempo presente, no usa adjetivos, mucho, poco. Se utilizan adverbios, si utiliza adverbios adecuadamente y diariamente, que son pocos y pertinentes al contenido de las frases. No utiliza palabras estereotipadas, excelente, innovación, pasión, no, esas palabras no. Las palabras que se utilizan deben de indicar, deben ser cuantificables. ¿Cómo responder al propósito del puesto? Primero debe responder cuál es la razón razón de ser de esa posición. ¿Cuáles son los 2-3 verbos que describen las principales acciones que debe ejecutar el puesto, la posición? ¿Cuál es la principal contribución del cargo al área en la institución? ¿Cuál es la principal contribución del cargo al área o a la institución? Es decir, pues estoy diciendo al área, es a la unidad donde pertenece o en general a la organización. ¿Cuáles son los resultados más importantes que debe lograr? Esas preguntas debe responder un propósito de puesto. Estructura semántica. Hablábamos que debe de llevar un verbo, un objeto y condición. El verbo, la acción. El objeto va a ser sobre qué recae la acción de ese verbo. Estamos hablando de desarrollo de una tarea. Ahorita estamos hablando ya de tarea. Tareas y funciones. Debe llevar una estructura semántica, verbo, objeto y condición. En el examen va a ser posible que vengan redacciones de funciones o de tareas y ustedes tengan que indicar qué le hace falta. Si le hace falta el verbo, que eso lo va a ser más fácil de identificar, o si le falta el objeto o si le falta la condición. Si está en indefinitivo, ¿verdad? Ar, er, uy,
Porque puede tener verbo, pero no puede estar en infinitivo, entonces no cumple las características. Y así sucesivamente. Puede venir frases incompletas y ustedes indicar qué le hace falta, si le falta verbo, objeto o condición. Sigamos. La estructura semántica, verbo determina la acción y es el acto de realizar o hacer algo, se expresa un verbo infinitivo. El objeto refiere al objeto o cosa sobre lo que recae la acción. Supervisar el papel higiénico para su para su uso racional. ¿Se puede supervisar el papel higiénico, por ejemplo? Es que hay una descripciones de tareas a tareas, dice uno. Ok, ¿sí? ¿Quién levantó la mano? Jacqueline, solo le iba a decir que pues yo antes realizaba visitas a maquilas y de hecho los operarios, ellos no tenían papel higiénico porque dicen que pues lo robaban o lo hurtaban o luego se lo acababan, entonces por ese hecho ya no lo ponían, pero a los administrativos sí, a ellos sí les ponían. Ok, pero al final lo que se supervisa son procesos a personas y el verbo donde recae deben de tener una lógica. Se puede medir pero no supervisar, claro, Mauro. Pero no se convierte en una tarea. Debe tener un resultado. Ok, la condición es la naturaleza o calidad de una cosa, establece la amplitud de la función o tarea, o omitir la ocasión e imprecisión. Aquí están, son los mismos ejemplos que utilizamos en la presentación que ustedes ya tienen, y es verbo infinitivo, objeto a qué se aplica la acción, la condición, qué requisito de ejecución debe cubrir la acción descrita, es decir, dirigir, controlar, la función de reclutamiento y selección de personal con el fin de dotar los recursos humanos idóneos acordes a la misión y visión. Entonces estamos hablando que tiene verbos infinitivos. No, Judith, la función, cuando hablamos de funciones vamos a hablar de la función de servicios generales. Ahora, servicios generales tiene un puesto de conserje. Ese conserje le describen las ciertas tareas relacionadas a la naturaleza del puesto. Entonces, ahora, desde hoy vamos a hablar qué funciones van a hacer a los órganos administrativos y tareas van a hacer a los puestos. Ahora, dentro de las tareas o responsabilidades, serían aquí responsabilidades que se le asigne al consejo relacionadas al uso del papel, podría ser llevar el control del material o de los insumos de higiene que se le brinda a la unidad que está a cargo. Pero ya sería llevar ese control, pero no sería supervisarse ese uso. Ya me imagino un conserje supervisando el uso del papel dentro del baño. Ok, de hecho, pues llevan un control, un sistema, es decir, esta semana solo coloco cierta cantidad de papel, ¿verdad? De conformidad al control que estamos teniendo en cada piso, cada unidad. Ok, entonces, estos son ejemplos, unos ejemplos que ya dimos Esto no va, ni va a ser para efectos de examen, ni para efectos de únicamente para elemento técnico para que ustedes puedan hacer sus tareas. Escala de calificación de las actividades. Cuando yo desarrollo, así como cuando hablábamos de las estructuras organizacionales que tienen que tener un orden de conformidad a lo que aporta la organización o lo que genera la organización, asimismo se describen las
tareas dentro de un descriptor del puesto. Es decir, qué frecuencia, qué consecución y qué complejidad tiene. Y vamos a poner en un orden lógico, la primera va a ser la principal, la segunda de mayor a menor. De mayor complejidad a menor complejidad. Esa va a ser la secuencia lógica de la descripción de tareas. Es decir, la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia esperada de esa actividad? ¿Con qué frecuencia se ejecuta esta tarea? Si la frecuencia es variable, pregúntese cuál frecuencia típica de ejecución de esta actividad. La consecuencia de omisión, cuando estemos analizando en cuanto a las tareas. ¿Qué tan graves son las consecuencias si la actividad no se ejecuta? Y la complejidad refiere al grado de esfuerzo, del nivel de conocimiento o destreza requerida para desempeñar una actividad dentro de la organización. ¿Qué tanto esfuerzo se supone desempeñar la actividad o alternativamente requiere el desempeño de esta actividad un elevado grado de conocimiento o habilidad? Debe de responderse. Ahora bien, si nosotros nos vamos a una escala de cualificación o calificación de esto es, ya dijimos frecuencia, consecuencia o complejidad. Y estos son como las frases o parámetros para poder nosotros calificar esa frecuencia. Eso no lo vamos a hacer en nuestro descriptor, pero sí es como una metodología que se utiliza para evaluar un puesto o evaluar una tarea, calificar una tarea. Frecuencia todos los días, grado 5. Si es bimestral, trimestral, semestral, 1. Es decir, entre más repetitiva es la tarea, el grado es más elevado. Consecuencias muy graves. Consecuencias graves pueden afectar a los resultados y así sucesivamente. Hay frases predeterminadas de conformidad a los grados que ustedes pueden visualizar aquí en la pantalla. Esto solo se los muestro para conocimiento general, es decir, para conocimiento del tema, pero no lo van a trabajar ni en el examen ni en la fase, ni en la fase 2. Eso solamente es un criterio de conformidad a una teoría. Se dice los niveles, ¿verdad? Estamos de 1 a 5. Variabilidad de la cantidad de actividades diferentes que realiza. Si un puesto es operativo, generalmente repite la misma actividad o realiza las actividades. Si es de dirección, se realiza diferentes actividades especializadas. Autonomía se refiere a la capacidad de tomar decisiones sin supervisión o intervención de otras personas. Mientras mayor sea el nivel de competencia, mayor independencia para aplicarla. Y complejidad implica el esfuerzo o nivel de conocimiento y habilidades necesarias para desempeñar una determinada actividad. Por ejemplo, para la actividad de análisis y gestión se requiere conocimiento de dirección, control estratégico, así como habilidades gerenciales. Solamente para la actividad análisis y gestión. Si yo coloco dentro de mis verbos, analizar, ABC, yo ya estoy determinando un conocimiento de una disciplina académica. Analizar, gestionar, todos estos verbos. Y les mostré la parte de la utilización de los verbos de conformidad al nivel jerárquico. Y en el libro de Benjamin Franklin, si no estoy mal, en el capítulo 6, hay un apartado de verbos también que pueden ustedes utilizar para cuando estén desarrollando el descriptor del gerente general de recursos humanos o el jefe de recursos humanos, o pueden estar trabajando los técnicos o los auxiliares de recursos humanos. Ok. Es importante revisar los siguientes aspectos estableciendo las funciones y actividades. La subordinación de las actividades a la función. Subordinación de las actividades a la función. El valor agregado que genera a las funciones, es decir, las tareas. La estructura de verbos empleadas. Para no confundir la complejidad y autonomía del ejercicio. Es decir, dependiendo del verbo, ahí vamos a ver la complejidad y autonomía que pueda tener un puesto.
de acuerdo al nivel de posición dentro de una estructura organizacional. No le puedo poner a un puesto operativo a analizar. Un operativo como conserje, porque pueden haber profesionales haciendo actividades operativas de conformidad a la estructura que tenga. No siempre. Acá, puestos de operador, oficiales, operarios, puestos elementales, estamos hablando acá. Pero si dado caso tenemos profesionales ejecutando ciertas tareas, se vuelven de alguna forma operativos, pero en una disciplina académica. Y tienen grado de complejidad. Y no le vamos a pagar igual que un conserje. O que suele suceder en algunas entidades, ¿verdad? Estos son los verbos que les hago mención y se los puse en la gráfica anterior. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 8:43. Descripciones incorrectas y corregidas. Se mantiene actualizada en los avances del área. El verbo es ser, se mantiene, ser. No describe las conductas observables, es decir, estudiar los nuevos avances del área a fin de, debería de ser, estudiar. Ser es un verbo que describe conductas observables y las conductas observables no se pueden describir dentro de las tareas. Visita y vende a los clientes. Visitar y vender no son acciones necesariamente consecutivas. Porque yo, si bien me va, solo visito al cliente. ¿Puedo o no puedo vender el producto? Entonces, visitar a los clientes a fin de vender el producto a fin de o con el objeto de. Así, elaborar informes, demasiado genérico. Elaborar los informes de producción para. Control de calidad, confuso, falta de un verbo. Inspeccionar la calidad de los productos a efectos que cumplan con las normativas o parámetros establecidos o los estándares establecidos dentro de la organización. Entonces, esta parte se debe de observar, ¿verdad? No tener. Aquí tenemos otros ejemplos, pero me voy a ir. Esto se los voy a compartir. No confundir actividades, normativas y resultados en la descripción de las tareas. Normativas señalan deberes u obligaciones sobre qué hacer. Resultados especifican lo que debe de lograrse, obtenerse o alcanzarse. Actividades describen las acciones o comportamientos que deben ejecutarse como parte del trabajo. Las acciones deben ser observables y verificables. Ok, aquí unos ejemplos. Estamos hablando, ingresa al trabajo a las 8:30. Esto es una normativa, no es una tarea. Ingresar al trabajo. Aprobar el curso de ventas. Esto es un resultado. No debería ir descrito entre las tareas. Asegurar la aplicación de las políticas. Esto no es, asegurar la aplicación de las políticas no es una tarea. Eso es un resultado. Cuida el buen uso del vehículo. No es una tarea, es una normativa. Cuando se están escribiendo normas de trabajo, normas de trabajo, sí. Garantizar el despacho de la mercancía. Esto es un resultado. No es una tarea. La tarea debe de ser observable y medible. Realizar turnos en la noche es una normativa. Ok, les voy a presentar. ¿Qué voy tan rápido? Este tema es bien extenso. Y vamos a presentar. Vamos a ver. Acá. Lo que les decía. Jefe de ventas.
tenemos acá un proceso. Planes y presupuesto. El jefe de ventas es responsable de planes y presupuestos. Procesos van a ser planes y presupuestos. Entonces, voy a desglosar de función. La función va a ir, a ser en relación a la unidad administrativa, es decir, planes y presupuestos, jefe de ventas, pongamos acá que es el responsable del departamento de ventas. La función es para el departamento y la tarea es para el puesto, que este es el jefe de ventas. Estas son las atribuciones que tiene. Estas son las atribuciones que tiene la unidad de ventas. ¿Qué son atribuciones tiene la unidad de ventas? No, vamos a ver. Esta, por ejemplo, solo es función. Por ejemplo. Aquí tenemos la función planificar las actividades de la unidad de mercadeo y ventas. Alguien me activó el micrófono. Vamos a apagarse. Me parece la conversación, María Fernanda, pero creo que vamos a seguir con el tema. Acá, planes y presupuesto. Tengo. El proceso es planes y presupuesto. Mi función en relación, el proceso designado para departamento de ventas, planes y presupuesto. Entonces, bueno, digo yo, función, voy a desarrollar mi función, es planificar las actividades de la unidad. Esta es la unidad de mercado y ventas. Así se llama. De mercado y ventas. Planificar las actividades de la unidad de mercadeo y ventas con el objeto de dar cumplimiento al plan operativo establecido. Esta es una función. Estamos hablando de muy general. Pero planificar las actividades conlleva diferentes actividades. Entonces voy a decir, proponer el plan operativo. Esas las había trabajado con otros compañeros el año pasado. Proponer el plan operativo de ventas con el objeto de dirigir la ejecución del plan de ventas con el propósito de, así me voy, administrar el presupuesto, digamos, del proceso de ventas y así sucesivamente. Primero, de esta actividad puedo yo desarrollar varias tareas. De la gestión contable, verificar el estado de las cuentas de clientes en la base de datos. Con el objeto de, yo ya digo para qué quiero esto. Acá, supervisar el seguimiento de las cuentas por cobrar por parte de los aceros de ventas con el objetivo de, así, yo tengo controlar el estatus de cuentas por cobrar con el propósito de, yo estoy hablando muy general. Cuando yo despliego una función, hablo muy general. Ahora, el estatus de cuentas, voy a decir, verificar el estado de cuentas del cliente en la base de datos con el objeto de, y supervisar el seguimiento de las cuentas por cobrar por parte de los asesores de ventas con el objeto de. Entonces yo ya de una sola función puedo desglosar varias actividades o tareas que me permitan llegar al cumplimiento de esa función, al cumplimiento de este proceso asignado al órgano administrativo en cuestión. ¿Vamos comprendiendo la idea? Sí, no, a lo mejor. Sí, licenciada. Ok, entonces yo de un proceso puedo sacar varias funciones y de las funciones yo segrego tareas.
Entonces, si yo quiero hacer el propósito del jefe de ventas, por ejemplo, voy a decir, y que está en planes y presupuesto, voy a decir, es el responsable de la planificación y propuesta de las acciones del área a su cargo, asegurando la fidelización de clientes y cumpliendo los proyectos de ventas mediante la atención oportuna. Esto es un propósito. Es responsable de la planificación, propuestas de las acciones del área a su cargo, asegurando la fidelización de clientes y cumpliendo la proyección de ventas mediante la atención oportuna. Ahí estoy asegurando las 5 preguntas básicas que debe llevar un propósito. Este propósito no lleva un verbo infinitivo. Habla del presente. Esto lo hice con los salones del año pasado, que siempre me dan los mismos, y como por cuestiones de tiempo, no desarrollamos nosotros. Acá, este fue el 3.14, esto me lo propuso el 3.12. Este fue el 3.14 en su momento. Es responsable de la planificación, organización y ejecución del plan de ventas, asegurando las relaciones continuas con los clientes mediante la efectiva atención. Estamos hablando que resume todas las actividades del puesto de jefe de ventas. En los supuestos, ¿verdad? Pero estamos hablando en relación al cargo, no estábamos hablando de la persona, estamos diciendo al cargo, es responsable el jefe de ventas de la organización, los principales procesos y el fin que persigue esa plaza o ese puesto o ese cargo. Vamos comprendiendo la idea de cómo debería de gestionarse un propósito. Ya todo esto es el propósito, todo es en relación al puesto que se está analizando. Así es. Y el propósito se desarrolla en relación a las principales tareas. O sea, hacerlo general y no es, o sea, lo que dijo, lo más claro que se pueda. Lo más sintetizado, pero concreto. Entendí, gracias. Ok. Entonces, planeación estratégica, se desglosan los procesos de las diferentes unidades administrativas. Posteriormente, de esos procesos se desarrollan funciones y de las funciones se desarrollan diferentes tareas. Hoy nos tiene que, las funciones cuando se desarrollan, tiene verbo, objeto y condición, pero las funciones van más generales y las tareas son más específicas. Por ejemplo, tenemos la función de un jefe de corte y confección, pero las tareas, por ejemplo, dentro de las funciones del órgano de producción, de que se fuera una maquila, por ejemplo, de ropa, podríamos decir que dentro de las funciones es supervisar los acabados de la ropa que se confecciona, ¿verdad? De los artículos que se confeccionan. Entonces, las tareas se pueden segregar, ¿verdad? Se pueden segregar de corte, confección, no sé, diferentes tareas. Cortar, diseñar, de una sola función puede desglosarse un montón de tareas. Y no precisamente hacerlo solo un puesto, pueden ir varios puestos.
uno con solo que no requiera con experiencia, otro que sí requiera experiencia, otro que sí requiera conocimientos o técnicas específicas. Entonces, de una sola función se pueden segregar. ¿Ya comprendemos la lógica entre una función y una tarea? ¿Voy a hacer así? Sí, licenciada. Ok. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok, estamos acá. Tenemos acá planes y presupuestos. Si fuera así, por el nivel jerárquico, planes y presupuestos, determinar los precios de ventas a efectos de, ahí le falta la condición. Determinar los precios de ventas. Actividades del gerente general. Define las proyecciones de ventas. Determina los precios a nivel gerencial. Luego va una secuencial, ¿verdad? Gerente comercial, definir las proyecciones de ventas. Ahora, el jefe de ventas, pues allá no tiene actividad ahí sí el grado de autonomía y sobre qué está recayendo el verbo. Porque estamos hablando que el gerente general va a determinar los precios de ventas a efectos de, y ya se coloca una condición. Lo dice, definir las proyecciones de ventas. Ya determinados los precios, ya el gerente comercial puede definir las proyecciones de ventas de conformidad a lo producido, a las ganancias y todos los otros elementos que deben de tener para definir las proyecciones de ventas. Y el jefe de ventas ahí ya no, ¿verdad? Ya no se relaciona con el precio de ventas. Ahora, aprobar los planes de ejecución a efectos de aprobar el plan operativo de ventas. Aparte son los planes de ejecución y aparte son los planes operativos de ventas. Y aquí ya relacionamos al jefe de ventas en proponer el plan operativo. Quien va a proponer es el jefe de ventas y quien aprueba es el gerente comercial de conformidad a los planos de ejecución designados por la gerencia general. Tiene que llevar una secuencia lógica que aporte a los objetivos generales de la organización o a la estrategia de negocio. Y así sucesivamente vamos teniendo esa secuencia lógica de desarrollar tareas. Y por último, aquí tenemos más, ¿verdad? Proyectar la rentabilidad de los productos nuevos, planificar pedidos de producción, verificar la existencia de productos en inventario. Tiene que tener una secuencia lógica del puesto más alto hasta el puesto más bajo en la contribución de los objetivos organizacionales. Este es un descriptor. Acá está. Ahora, yo ya desarrollé del proceso planes y presupuesto, tengo que tener un resultado. Cumplimiento de meta de ventas, optimización de recursos, indicadores, porcentaje de cumplimiento de ventas, documentos que registran este indicador, presupuesto, plan operativo de ventas, informe mensual de resultados de proceso y planes de venta a la prospección. Entonces, todas mis tareas, la mayoría de tareas o el proceso por lo menos tiene que tener un indicador que tenga respaldo, ¿verdad? Respaldo a través de la propuesta de plan operativo de ventas, informe de resultados de proceso de ventas y así sucesivamente. Claro. Ya son las 7, perdonen. Claro, hasta ahí indicadores no vamos a hacer para efectos de esta clase, pero así sería la lógica para diseñar una tarea porque necesitamos calificarla. Por eso no podemos poner esa parte de entrega oportuna, porque esa es una normativa. Ok. Espero haberles ampliado informaciones sobre este tema. Y nos vemos nosotros el día viernes. Tenemos clases.